Bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos a el tiempo donde exponemos no tanto nuestras ideas, tampoco nuestras emociones, sino que exponemos lo que dice la palabra de Dios. Les pido de favor si me ayudan a buscar el libro de Josué, capítulo número 24, desde el verso número 14 hasta el verso número 15. Libro de Josué, sexto libro del Antiguo Testamento, después de los 5 libros que escribió Moisés. Libro de Josué, capítulo número 24, desde el verso número 14 hasta el verso número 15. El tema de la exposición de este domingo es el fundamento o la base para la adoración familiar en casa. El título de la exposición de este domingo es el fundamento, o sea, la base para la adoración familiar en nuestras casas o en nuestras familias. Josué 24, verso número 14, verso número 15. Fundamento, o sea, la base por la cual nosotros como hombres, nosotros como padres de familia, hacemos la decisión o hemos hecho la resolución de que en nuestro hogar esté brillando constantemente todos los días la luz del Evangelio o la luz de la palabra de Dios. Josué 24, verso número 14, dice así la palabra de Dios. Josué 24, verso 14 al verso número 15. Vamos a leer solamente estos 2 versos, pero vamos a estar en la exposición leyendo todo el capítulo 24. No vamos a detenernos mucho en los detalles, pero sí vamos a sacar los principios del último discurso de Josué. Josué está escribiendo, Josué está despidiéndose, él está a punto de morir y él está dándole palabras a la nación, aquella segunda generación que nació en el desierto y está entrando o está en la tierra prometida. Josué 24, verso número 14, dice la palabra de Dios, ahora pues, y esta frase es muy importante, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia por medio de tu palabra. Pedimos que tu palabra nos ayude, nos anime, nos consuele, nos reprenda, nos exhorte. Pedimos que nos ayude a prestar atención a tus palabras, pero no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Pedimos por la salvación de aquellos que están entre nosotros, que aún no te conocen. Rogamos el milagro, Señor, de la regeneración en ellos. Pedimos perdón por nuestros pecados.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Título de la exposición: el fundamento para la adoración familiar. Vamos a dividir, niños, en 3 partes esta exposición. Y les pido de favor que anoten en sus libretas estos tres partes de la exposición. Número 1, vamos a ver el recordatorio. Número 2, vamos a ver la decisión. Y número 3, vamos a ver la realidad. Recordatorio, decisión y realidad. Así vamos a dividir el capítulo número 24 del libro de Josué. El título, pues, de esta exposición se llama El fundamento para la adoración familiar. Y el objetivo es ese, que podamos nosotros conocer cuál es el fundamento para establecer la adoración familiar en casa. Ese es el objetivo. Padres de familia, madres de familia, familia de esta iglesia local. El objetivo es que nosotros recordemos o que nosotros conozcamos el fundamento necesario, porque si no conocemos el fundamento, si no conocemos la base, nunca podemos nosotros o vamos a lograr establecer la adoración familiar en casa. Y la respuesta de ese fundamento es el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. La frase que acabamos de leer en el verso número 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quien servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Esta frase es conocida por la mayoría de nosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase regularmente está escrita en los hogares. Esta frase regularmente está escrita en los automóviles. Incluso esta frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ha sido o es y seguirá siendo el fundamento de algunas películas cristianas que hablan sobre la familia. La mayoría de nosotros sabemos esta frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, pero pocos conocen el contexto. Pocos conocen el trasfondo de esta resolución, no solamente la decisión o la resolución de Josué como el líder de su familia, sino también pocos conocen el contexto o el trasfondo, la decisión del pueblo, de la nación de Israel, de darle la espalda a los ídolos y de servir a Jehová. Hoy vamos a conocer cuál es el contexto de estas palabras, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque no solamente Josué hizo esta resolución, sino que también toda la nación que había salido del desierto y se había introducido a la tierra prometida pronunció las mismas palabras, y nosotros también decidimos servir a Jehová y darle la espalda a los ídolos. Así que hoy brevemente vamos a conocer cuál es el contexto de estas palabras. El contexto, hermanos, es el recordatorio del pacto antiguo. El contexto, cuando nosotros ponemos en nuestras casas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase tiene un contexto de términos de pacto o de antiguo pacto. ¿Cuál fue el significado, pues, de estas palabras? Verso 14, verso 15, 16 y 17 para la audiencia de aquellos días. Es lo que vamos a aprender brevemente. Y algo muy importante, ¿qué significa la palabra servir?
¿Qué significa cuando nosotros decimos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué significa la palabra servir? En ocasiones nosotros la palabra servir la vinculamos a alguien que sirve alguna cosa, sirve las mesas. Y eso es una definición buena, y esa es una buena definición. Pero hermanos, en este contexto, la palabra servir significa adorar a Dios. La palabra servir significa adoración a Dios. Por eso, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el fundamento para nosotros como padres cristianos para establecer la adoración familiar? Pero yo y mi casa serviremos o vamos a adorar como familia a Jehová. Una pregunta, la adoración familiar. Una pregunta, ¿es un mandato para todo padre o para todo hogar cristiano? ¿Es un mandamiento o es una sugerencia? ¿La adoración familiar en casa será acaso un mandamiento o será acaso una alternativa o será acaso una sugerencia o será acaso que cae en el ámbito de la libertad cristiana que ahora tenemos en Cristo? ¿Será acaso una sugerencia o será acaso un mandamiento? La respuesta es que es un mandamiento para cada hombre, para cada líder de familia. Efesios 6, verso número 4, se nos pide a través de la palabra de Dios instruir a nuestra familia. Colosenses 3:21, a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, se nos pide instruir a nuestra familia. Deuteronomio 6, verso 7 y verso 20, se les pide a los hogares de la nación de Israel, al verdadero pueblo de Dios, de instruir a través de la ley de Dios, a través de los mandamientos, de repetir la palabra de Dios cuando estés en casa y cuando estés fuera de casa. ¿Cuál es el contexto, pues, de estas palabras? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El libro de Josué, el sexto libro de la palabra de Dios, es un libro principalmente histórico, narrativo. Encontramos historias como la mano de Jehová, como el brazo fuerte, poderoso de Jehová a través de los hombres se está manifestando. En este libro se narran las victorias de la nación de Israel para conquistar y vencer e introducirse y repartirse la tierra prometida. De eso trata el libro de Josué. El libro de Josué es un libro de conquistas. Josué, su equivalente en el Nuevo Testamento es Jesús. Josué significa aquel que salva, y en el Nuevo Testamento la palabra Josué se traduce como Jesús, aquel que salva, aquel que conquista. Josué conquistó naciones, pero nuestro Señor Jesucristo conquistó el pecado, conquistó la muerte, venció. Jesús es nuestro mayor Josué, pudiéramos decirlo de esta manera. Es la demostración. En el libro de Josué vemos la demostración de que Dios cumple siempre su promesa. La promesa de darles una tierra a la descendencia de Abraham y de hacer de ellos una nación grande. Busquen brevemente Josué 21, verso número 43. En el libro de Josué encontramos el cumplimiento de las promesas que hizo Dios a Abraham. Josué 21, verso número 43, es como una conclusión del libro.
De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos. Y esta frase es importante: Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Así que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué fue el líder que introdujo a la segunda generación, a la familia de Israel, a la tierra prometida. Así que el capítulo 24 encontramos el mensaje de Josué como líder a la nación antes de morir. Pero no solo incluye invitar a servir o adorar a Jehová a las familias, sino que también recuerda o reafirma el pacto antiguo, tal como lo hizo Moisés en Deuteronomio 32, verso número 46. El contexto, pues, hermanos, es importante. Es un recordatorio del antiguo pacto. Y es importante tenerlo esto en nuestra mente. Vamos a dividir, pues, esta exposición en tres partes: un recordatorio, una decisión y una realidad. Y después vamos a hacer aplicaciones a nuestras vidas. Un recordatorio, versículo 1 hasta el verso 13. Vamos a solo leer, pero lo que quiero que presten atención, si usted lo permite, es que del 1 al 13 encontramos a Dios hablando de forma personal. Y eso es lo importante, desde el 1 hasta el verso número 13. Porque no fueron las fuerzas, no fue la inteligencia de Josué, no fue la fuerza de los caballos, no fue la habilidad de los guerreros quien introdujo a la tierra prometida a la nación de Israel, sino que fue la promesa poderosa, fue el brazo poderoso de Jehová, el Dios de los ejércitos, que estaba atrás de todas esas acciones de la nación. Empezamos, pues, versículo número 24. Reunió Josué es el líder. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Josué está no solamente siendo un líder de conquista, sino que Josué también está actuando como un profeta. Josué como líder está reuniendo a las autoridades, pero también está incluyendo a los hombres de hogar, a las autoridades, a los líderes de casa. Josué está reuniendo a todo el pueblo y Josué está actuando como un profeta. No son las palabras propias de Josué, sino que son las palabras de Jehová de los ejércitos a través de la boca de Josué. Importante, antes de introducirnos a esta exposición, recordar lo que significa estar delante de Dios. Nosotros decimos todos los domingos, estamos delante de la presencia de Dios a través de su palabra. Y el verso nos dice que Josué reunió a las tribus y llamó a las autoridades y se presentaron ante Dios. Se presentaron delante de Dios, se presentaron delante del profeta, porque a través del profeta Dios hablaría sus palabras.
Lo que va a escuchar el pueblo es algo importantísimo, porque se les va a recordar el antiguo pacto y se les va a pedir respuestas, se les va a pedir decisiones, pero también Josué como profeta también hablará de la realidad de los corazones del pueblo. Del verso 3 pues en adelante es un llamado a recordar que Dios es soberano. Del verso 3 en adelante hasta el verso 13 es un llamado a recordar que Dios es el proveedor, Dios es el preservador, Él es el juez de la historia. Eso es lo que Josué va a recordarles, que atrás de todas las acciones está Dios como autor de ellas. Y si no, presten atención a sus Biblias, cómo se repite y yo hice, y yo hice, y yo hice. Verso número 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vamos a ver el recordatorio. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham, antes de ser llamado, era un pagano, era un pecador, era un hombre sin Dios, era un líder sin Dios, era una familia sin Dios. Ellos servían a los dioses ajenos, a los dioses paganos. Entonces vemos aquí que el texto resalta que Dios escoge a Abraham por gracia, solo por gracia. Verso número 3, y aquí viene, hermanos, que Dios es soberano de la historia y por eso los hombres deben de tener un temor reverente ante Dios, porque Dios es soberano, Dios es el autor de la historia. Verso número 3, hablando de Dios, dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Yo, dice Jehová, yo lo tomé, yo lo llamé, yo lo saqué y yo soy el que le di descendencia. Verso número 4, a Isaac di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Está haciendo un recordatorio. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros padres vieron lo que hice en Egipto, después de que estuvieron muchos días en el desierto. Verso 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon con vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis la tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, un profeta malo, hijo de Bor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos,
y envié delante de vosotros tábanos, una especie de insectos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Disculpen haber leído tan rápido, pero por cuestión de tiempo. Pero lo que acabamos nosotros de leer es la historia de un Dios poderoso, la historia de un Dios soberano, la historia de un Dios proveedor, la historia de un Dios preservador, la historia de un Dios justo. ¿Por qué Josué hace recordar a la segunda generación lo poderoso que es Dios, lo majestuoso que es Dios? ¿Ustedes creen o qué creen por qué era importante el recordatorio? Respuesta muy fácil. Antes de hacer un pacto, se tenía que recordar los beneficios. Pero también nosotros sabemos que por naturaleza somos bastantes olvidadizos. Una generación que conoce el Evangelio es importante, pero esa información se puede olvidar en la segunda generación. Por eso es importante que nosotros como padres de familia estemos recordándonos principalmente a nosotros el Evangelio, porque en ocasiones somos olvidadizos, y si nosotros no estamos recordándonos las maravillas que ha hecho Dios poderoso en nuestras vidas, ¿cómo nosotros podemos repetirlas a nuestros hijos? Cuando nosotros leemos, pues, este gran recordatorio, cobra sentido el verso número 14 hasta el verso número 18, la decisión. Por eso dice el verso 14, ahora pues, nación de Israel, después de que les he recordado lo poderoso que es Jehová de los ejércitos, después de recordarles que solo existe un solo Dios, quien es vivo y verdadero, después de recordarles que Dios es soberano, Faraón no es el soberano, después de recordarles Dios es el preservador, el eterno, el inmutable, el sabio, ahora teman a Jehová. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar un temor santo cuando no conocemos a ese Dios santo? Por eso Josué necesitaba recordar, antes de decirle a la nación, ahora pues teman a Jehová y sírvanle, Josué necesitaba recordarles quién es Dios. En esta sección se encuentra la frase temed a Dios. ¿Qué significa el temor a Dios? Niños, el temor a Dios no es un miedo que nos aleja de Dios. Eso no significa temer a Dios. Cuando ustedes encuentran en sus Biblias la palabra temer a Dios, más bien significa una admiración y respeto por sus atributos. Temer a Dios es una admiración reverente,
es un respeto reverente porque Dios es el creador, porque Dios es el soberano, porque Dios es el inmutable, porque Dios es el eterno, Dios es el preservador de nuestras vidas y Dios, padres de familia, es el autor de nuestra salvación. Por eso debemos nosotros temer a Dios. Cuando nosotros meditamos en las maravillas y en las glorias del poderoso evangelio que nosotros hemos recibido, no solamente debe de haber una adoración a Dios, una admiración a Dios, sino también debe de producir en nosotros un temor reverente. Es un respeto por sus obras extraordinarias, porque todas sus obras y sus palabras son maravillosas. Algunos hombres en la Biblia han temblado ante la presencia de Dios y han caído como muertos ante la manifestación de la gloria de Dios. Así que en el verso número 14 hasta el verso número 18 encontramos una decisión que tiene que tomar el pueblo, pero también una decisión que tiene que tomar cada familia después de haber conocido los beneficios, después de haber recordado quién es el Dios que los sacó de Egipto. Ahora ellos deben de tomar una decisión, y esa decisión se compone de 3 partes. Temed a Dios, servir a Dios y quitar los ídolos de nuestras casas. Temer a Dios es admirar al Dios vivo y verdadero. Primera decisión: teman a Dios. Él es trascendente y ustedes son polvo, o son solo criaturas. Teman a Dios. ¿Qué significa la palabra servir? Porque en el verso número 14 y verso número 15, 16 y 18 se repite esta palabra: servir, servir y servir. En ocasiones algunos de nosotros pudiera considerar que la palabra servir solamente se aplica para los diáconos de la iglesia, o solamente se aplica para el pastor. Él es el siervo de Dios. Pero en este contexto, hermanos, la palabra servir significa adorar a Dios, alabar a Dios por sus obras y por sus maravillas y por sus atributos. El único sabio y Dios verdadero, Él es el único digno de servirle, de adorarle. La palabra pues servir significa adorar. Él es el único merecedor de nuestra adoración. El objetivo siempre fue claro. En Éxodo 4, en Éxodo capítulo 7 y en Éxodo capítulo 8, el objetivo de sacar a la nación de la esclavitud siempre fue demasiado claro: servir a Jehová en el desierto, servir a Jehová ahora en la tierra prometida. Moisés fue con Faraón y le dice: Faraón, deja, así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El objetivo, hermanos, de que usted conozca el evangelio es para que se la pase o no la pasemos todos los días de nuestra vida meditando en ese poderoso y glorioso evangelio, y desear que nuestra familia conozca ese evangelio. El objetivo de sacarlos de la esclavitud de Egipto pues fue muy claro: servir a Jehová. Por eso dice el verso 14: ahora pues temed a Jehová y servidle. Pero ¿cómo vamos a servirle? Con integridad y verdad, o sea, con todo corazón, sin hipocresías ni a fuerzas.
¿Quién se atrevería, después de conocer las maravillas poderosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, quién de nosotros se atrevería, después de que el Padre entregó a su Hijo en rescate nuestro, siendo nosotros enemigos y pecadores, quién se atrevería a ofrecer a Dios una adoración llena de hipocresía o a fuerzas, como dicen los niños? Sería algo irracionable, sería algo ilógico venir a la iglesia a adorar en comunión como un solo cuerpo, tratando de engañar a Dios. Es algo que no debería de pasar en nuestras cabezas. Adorar a Dios no es una imposición, sino que es una disposición por haber conocido sus maravillas y que Él las ha aplicado en nuestras vidas, y como consecuencia, como padres, querer transmitir ese bien a nuestros hijos. La invitación que encontramos desde el verso número 14 hasta el verso número 18 es: teman a Jehová, sirvan a Jehová y quiten de entre vosotros los dioses falsos. Quiten de entre vosotros los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y adoren a Jehová y sirvan a Jehová. ¿Qué es un ídolo o un dios falso? Básicamente es todo aquello que toma el lugar de Dios. Puede ser un ídolo físico o puede ser un ídolo que está bien metido en nuestros corazones. Todo aquello que nos hace desviarnos de la adoración verdadera a Dios forma parte de nuestros ídolos. Nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos, nuestro trabajo puede ser nuestro ídolo, nuestro esposo, nuestra esposa puede ser nuestros ídolos, el dinero puede ser nuestro ídolo. Ídolos del corazón, ídolos de nuestro corazón, que nos hacen desviarnos de la verdadera adoración a Dios. Un ídolo es aquel que ha tomado el lugar más importante en nuestras vidas, que tiene que ser Dios. El deporte puede ser un ídolo. Prefiero ver el Super Bowl a ir a la iglesia. Al cabo, hay muchos domingos por ir a la iglesia. Vinieron mis parientes de fuera y no iré a la iglesia. Ídolos del corazón. Nuestro celular puede ser un ídolo del corazón. La televisión puede ser un ídolo del corazón. Nuestro egoísmo puede ser un ídolo del corazón. Yo necesito y merezco descansar. Y no estoy diciendo que descansar sea un pecado. Descansar es un mandamiento también. Hoy estamos descansando en el día del Señor. Como padres de familia, ¿cuáles son los pretextos por el cual nosotros no estamos estableciendo el altar o la adoración en nuestras familias? ¿Cuáles son los ídolos que nosotros tenemos que quitar de nuestros corazones y decir: yo y mi casa temeremos, yo y mi casa serviremos, y yo y mi casa quitaremos los ídolos para poder adorar a Dios? Primera de Juan 5:21, el apóstol Juan, el muy expresivo apóstol Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Cuídense de los ídolos, desplazan a Dios. Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Éxodo 20:23, no hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. La decisión pues de Josué y la decisión del pueblo es clara. No solo como líder de la nación, Josué tomó una decisión. Es como si Josué dijera, si ustedes le dan la espalda a Dios como nación, si 2 millones de personas le dan la espalda a Dios, Josué se levanta y dice, pero yo y mi casa seremos diferentes. Aunque el 95% de este país decida darle la espalda al Dios verdadero, el cristianismo, el evangelio hace la diferencia y nos hará decir a nosotros como hombres de familia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tristemente, en nuestros días, en el cristianismo moderno, está olvidada la adoración familiar en casa. Pero nosotros somos diferentes porque nosotros elevamos demasiado el evangelio en nuestras vidas. Nosotros conocemos de la gracia, nosotros conocemos de las promesas eternas, nosotros sabemos el destino eterno de nuestros hijos si no conocen el evangelio verdadero. Por eso nosotros no tenemos opción al conocer las maravillas de Cristo en nuestras vidas. Debemos de tomar la decisión y la resolución de decir, pero yo y mi casa, no importa lo demás, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mientras Josué, hermanos, vivió, él se aseguró que sus familias temieran a Dios, sirvieran a Dios y quitaran los ídolos, los falsos dioses. Padre de familia, usted es el responsable de recordar a su casa quién es y qué es lo que ha hecho el Dios vivo y verdadero. Tenemos nosotros una gran tarea que cumplir. Josué tomó la decisión, no solo como líder, sino también como líder de hogar, líder de casa. Pero también el pueblo tomó decisión, verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo reconoció en ese momento que solo existe un solo Dios, que es vivo y verdadero. Solo Jehová trajo redención a Egipto y los introdujo a la tierra prometida. Y también la decisión del pueblo, nosotros también, al igual que Josué, serviremos a Jehová. Josué tomó una decisión, el pueblo tomó una decisión, pero hermanos, verso 19 hasta el verso 28 vemos una realidad. Porque en ocasiones nuestras decisiones son emocionales, nuestras decisiones en ocasiones son solo externas. Pero el que busca el Dios vivo y verdadero es que nuestras decisiones no estén basadas en nosotros mismos, sino que estén basadas en Cristo Jesús, aquel que sí cumplió las exigencias del pacto. Verso número 19 al verso número 28 vemos el recordatorio del antiguo pacto. Vemos bendiciones por cumplir las condiciones del pacto, pero también vemos maldiciones por no cumplir las condiciones del pacto. Verso 19 hasta el verso número 20. No es que Josué, hermanos, sea un líder, verso 19, no es que Josué sea un líder negativo. Josué es un profeta.
Él sabe de la promesa del nuevo pacto. Él sabe de la promesa del Mesías. Él sabe que vendría un Redentor. Él sabe que el Hijo de Dios ofrecería su sangre como el nuevo pacto. Él sabe, Josué sabe que es Dios quien cambiaría los corazones. Josué sabe de la regeneración. Josué en el verso 19 no es un líder que sea negativo. Verso 19, entonces Josué dijo al pueblo, ya vamos a finalizar. Entonces Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo Josué al pueblo? Después de que el pueblo dijo, nunca tal acontezca, nosotros vamos a servir a Jehová con todo nuestro corazón, con toda integridad, con toda nuestra alma, y quitaremos los dioses ajenos. Pero Josué es un profeta. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios, Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Verso 20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y vuelve el pueblo a confirmar. El pueblo entonces, verso 21, dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Verso 23, un simbolismo. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, al Dios de Israel. Josué está diciendo, inclinen su corazón. Hermanos, Josué sabe de la naturaleza del corazón. O en otras palabras, es como si nosotros dijéramos que Josué conoce la depravación del hombre, inclinado siempre al pecado, inclinado siempre al mal. Por eso el hombre no puede cumplir las condiciones del pacto antiguo, porque su corazón, su naturaleza está inclinada siempre a la rebeldía, siempre al pecado, por causa de su naturaleza. Aún así el pueblo dice, verso 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquem. Y aquí viene esta especie de simbolismo. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella, o sea la piedra, ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y después vemos cómo muere Josué. Josué, hermanos, tanto Josué como Moisés profetizó que el pueblo no iba a poder cumplir las exigencias del pacto. Y cuando nosotros leemos en el libro de los Jueces, repetidamente encontramos la frase, y el pueblo hizo lo malo. Y el pueblo hizo lo malo delante de Jehová. Y el pueblo se olvidó de la ley. Y el pueblo se olvidó. Y fueron expulsados de la tierra prometida. Y fueron castigados por la mano de Dios. Fueron llevados fueron exiliados por las naciones. ¿Qué tiene que ver esta historia pues con nosotros? Porque en el Nuevo Testamento se nos llama a servir a Dios, pues mayor ha sido nuestra redención a través de Cristo Jesús.
¿Qué tiene que ver la historia del capítulo 24 con nosotros? Mucho tiene que ver. Porque Josué, hermanos, Josué también puso sus ojos en la promesa del Mesías. Aquel hombre que es verdadero Dios y verdadero hombre, que moriría en una cruz y establecería el nuevo pacto. Un nuevo pacto, donde en ese nuevo pacto la sangre de Jesucristo es la que sella ese nuevo pacto. Es un nuevo pacto de gracia, donde no hay condiciones. Ese pacto de gracia que tenemos en Cristo Jesús, nuestro mayor Josué, nuestro mayor conquistador. Ese pacto que fue establecido en la cruz, prometido en el antiguo pacto en forma de promesa, revelado paso a paso, y en la cruz se hizo realidad el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo. Un pacto de gracia, un pacto en una sola dirección, unilateral. El fundamento para la adoración familiar, la respuesta es el Evangelio. El fundamento para que nosotros como padres de familia levantemos la adoración familiar en casa y preservemos en esa adoración familiar en casa es que como padre de familia se esté recordando usted todos los días el Evangelio poderoso de Jesucristo. No hay otra forma. Todo fuera de Cristo es basura. Toda técnica que no esté apoyada en el Evangelio es una basura para poder levantar los altares en nuestros hogares. El fundamento para la adoración familiar es que nosotros como padres de familia somos integrantes del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no puede ser quebrantado, por eso es un pacto de gracia. El nuevo pacto es de gracia y la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Usted, si es integrante del nuevo pacto, tiene que tener la seguridad que usted nunca será expulsado de ese nuevo pacto, porque es llamado pacto de gracia. Josué dijo, ustedes no podrán, porque su corazón está siempre inclinado al pecado, a la rebelión. Pero todos los integrantes del nuevo pacto, todos aquellos que creen en Cristo Jesús, ese corazón ha sido transformado, ha sido cambiado, ha sido quitado el corazón de piedra y puesto un corazón de carne. He aquí, dice Jeremías, y lo confirma Hebreos. He aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pacto unilateral, una sola dirección. Yo, dice Jehová de los ejércitos, yo haré que ellos se inclinen a mí. Yo transformaré sus naturalezas. Yo cambiaré sus corazones. Yo escribiré su ley en su mente para que me amen. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El fundamento para la adoración familiar en casa principalmente es que usted conozca el verdadero evangelio.
Porque el que conoce el verdadero evangelio, como dice Deuteronomio 6, y las repetirá en su casa todos los días. Conclusiones y una sola aplicación. Conclusiones, hermanos. Jesús es mayor que Josué. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro mayor conquistador. Él conquistó el pecado. Él conquistó la muerte. Él es nuestro mayor conquistador. Él es el gobernante supremo. Él es el que nos ha introducido por gracia sin merecerlo a su nuevo pacto. Un pacto de gracia donde ninguno de sus integrantes puede quebrantar ese pacto porque está sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mediador nos ha prometido una mejor herencia en los cielos. No hay quien pueda expulsarnos de nuestra tierra prometida. Jesús es nuestro Salvador, pues. Él nos ha librado de la ira y del juicio de Dios. Jesús es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Él es nuestro Redentor. Nos rescató de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Salvador. Aplicaciones, pues. El único fundamento para establecer la adoración familiar en casa y que sea una realidad de nuestra vida la frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El único fundamento, la única piedra donde nosotros hemos de edificar es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si los padres conocen o conocemos este evangelio de gracia, su misma gracia nos ayudará a nosotros a seguir adelante en la adoración familiar en casa. Aplicaciones. Es solo por medio de la ayuda de Dios. Es solo por medio de la ayuda de Dios. Como dice, no es por medio de espada, no es por medio de carros, no es por medio de fuerza, es solo por medio de la gracia y la ayuda de Dios. La invitación para cada uno de nosotros como padres de familia, tengamos hijos o no tengamos hijos, seamos hombres solteros, la decisión que siempre debe estar en nosotros es la misma decisión que tomó Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te damos gracias porque hemos visto recordatorios de tus maravillas en la historia de la redención. Hemos visto las decisiones que tomaron hombres, líderes, pero también hemos visto la realidad. Y solo es tu gracia, Señor, la que nos ha hecho conocer este maravilloso evangelio. Cristo es nuestra redención. Ahora pedimos de su ayuda para temer, servirte
y quitar los dioses ajenos. Y que podamos nosotros como hombres, padres de familia, líderes, seguir y no desmayar en la adoración familiar en nuestras casas. Pedimos perdón por si en ocasiones somos negligentes. Nos arrepentimos, pero también pedimos de su ayuda. Cristo Jesús. Amén.